Señor, amén. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias en esta hora, Padre, porque tú has sido con nosotros. Has guardado nuestras vidas, Señor, has cubierto nuestras vidas. Padre, te damos gracias porque sabemos, Señor, que sin ti o lejos de ti, Señor, nada podemos hacer. Padre, nos presentamos en el nombre poderoso de Jesús. Creemos, Señor, que tú estás en medio nuestro. Tu palabra dice, donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor, en medio de ellos. Hoy día, Padre, la promesa, habemos mucho más que la promesa, Señor. Y creemos, Dios mío, que tú, Señor, no solo estás en medio nuestro, sino que en nuestras vidas y obrando también, Señor, a través de ellas. Oh, Padre, nos encomendamos a ti, nos presentamos delante de tu presencia. Lo hacemos con acción de gracias, Señor. Venimos, Dios mío, con alabanza, adoración, gratitud, reconociendo que tú eres digno, que tú eres santo, Señor, que tú eres Padre, digno de todo honor, de toda gloria, de toda alabanza, de toda adoración. Oh Padre, que en esta tarde, Dios mío, Señor, poderoso Dios, a través de tu palabra seamos, Señor, instruidos, capacitados, direccionados, para poder estar cada día prestos, Señor, para toda buena obra. Padre, bendice a cada uno de los que están a través de la radio, a través de las redes sociales, a través del internet, a través de la aplicación. Padre, bendice a cada uno allí en los campos, en su trabajo, en las ciudades, en sus hogares, Señor. Si hubiese alguien, Padre, de camino quizás pasando allí en la carretera, que a través de la radio, a través de esa onda radial, Dios mío, sea, Señor, alcanzado por tu palabra. Sea, Dios mío, Señor, fortalecido, direccionado. Sea, Señor, poderoso Dios, tocado allí, transformado, Señor, a través de ella. Sabemos, Dios mío, que tu palabra tiene poder, Dios mío, no solo para cambiar las cosas, sino para hacerlas todas nuevas, Señor. Oh Padre, bendecimos a cada uno de los que han llegado. Bendito Dios, abre en este día, Señor, nuestro oído. Enséñanos, Señor, a comprender y a entender, Dios mío, a través de tu Santo Espíritu, todo lo que tú requieres, todo lo que tú necesitas, Señor, hacer con cada uno de nosotros. Oh Padre, por medio de tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu somos transformados, somos cambiados, somos direccionados, Señor, a tus propósitos. Padre, glorifícate hoy día, Señor. Danos la claridad, danos esa sabiduría, el entendimiento que necesitamos para poder comprender todo lo que tú requieres, Señor. Poderoso Dios, todo lo que tú requieres, Dios mío, hacer a través de cada uno de nosotros. Padre, a ti sea la gloria. A ti sea la honra, Señor, en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Toma asientito, por favor. Que Dios bendiga a todos aquellos que están allí a través de la radio, a través del internet, a través de la aplicación, la página de la iglesia. Dios bendiga sus vidas, amén. Dios bendiga sus vidas. Mire, en estos días hemos estado quizás hemos hablado de varios temas al mismo tiempo. O sea, no al mismo tiempo, en cada reunión hemos ido tocando diferentes temas. En estos días hemos estado hablando de la mente, hemos hablado de lo que produce, de lo que muchas veces invade nuestra mente, por ejemplo, el miedo. Hemos hablado de la incredulidad, y no por darle honor a aquello, sino que para que usted y yo podamos entender, discernir con qué es lo que usted y yo estamos enfrentando en estos tiempos. Amén, con qué estamos lidiando en estos días. Porque a causa de estos espíritus hay promesas de parte de Dios. Escúcheme esto, hay promesas de parte de Dios que se retrasan o no llegan a manifestarse a veces en nuestras vidas. Por causa de estos tres espíritus. Acuérdese que el miedo nos paraliza, el miedo nos detiene, el miedo lo que siembra en nosotros es incredulidad. Amén, y si usted y yo no tenemos control de la mente, será difícil que usted y yo podamos crecer en el hombre interior. Y cuando usted y yo no crecemos en estas áreas, en el hombre interior, no crecemos en lo espiritual, cuando usted y yo no fortalecemos nuestra fe, no fortalecemos, cierto, nuestra fe para que nuestra esperanza se mantenga, será muy difícil que que lleguemos a alcanzar las promesas que Dios ha establecido para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque las promesas están. ¿Cuántos saben que las promesas ya están? Usted las puede buscar a través de la Biblia y se va a encontrar que ya están asignadas a los que creen. Amén. Pero para alcanzarlas, usted y yo necesitamos activarlas desde la tierra. Para que sean manifiestas en su vida y en mi vida, usted y yo necesitamos activarlas desde acá. Amén. Necesitamos activarlas desde acá y debemos hacerlo por medio de la fe. Debemos hacerlo a través de lo que Dios nos habló, a través de lo que Dios nos habla y nos sigue hablando hasta el día de hoy. Decía yo que se retrasan o no llegan a manifestarse en nuestras vidas por causa de no activarlas. Y uno de los mejores ejemplos que tenemos a través
a través de la historia es el pueblo de Israel. Usted sabe que el pueblo de Israel era y es el pueblo de Dios. Amén, es la niña de sus ojos. ¿Sí? Es la nación que Dios creó, formó, es aquella nación que Dios sacó de la esclavitud. Y tenemos uno de los ejemplos como una generación completa se perdió por causa de no activar sus promesas a través de la fe, sino que la Biblia nos enseña que este pueblo, en vez de activar su promesa, creer en todo lo que Dios le había dicho, lo cual ellos habían esperado por 430 años en la esclavitud, ellos no fueron capaces de mantenerse en esa confianza, en esa esperanza, en esa promesa. Y al final lo que hicieron fue murmurar, quejarse al oído de Dios, y al final Dios hizo como ellos hablaron, como ellos de alguna forma confesaron, así Dios también hizo con ellos. Decía que uno de los ejemplos es Israel. Israel era el pueblo de Dios, pero hubo una causa del por qué no pudieron entrar a la tierra que Dios le había prometido y les había dado. Imagínense que la tierra que fluía leche y miel, la tierra de Canaán, esa tierra Dios ya se la había entregado. Dios se la entregó a Abraham, acuérdese. Dios se la había entregado a ellos, lo que tenían que hacer ellos era solamente alcanzarla, llegar a ella a través de esa libertad que Dios provocó, a través de lo que Dios provocó al sacarlos de Egipto. Pero algo sucedió con ellos. Decíamos, hubo una causa del por qué no pudieron entrar a la tierra que Dios les había dado y prometido. Una tierra a la cual, no sé si va a apretar la corbata, una tierra a la cual Dios le prometió a sus antepasados. Pero la Biblia dice que Dios dijo, no verán la tierra a la cual juré a sus padres. ¿Sabe por qué? Porque Dios había hecho un juramento diciendo que ese pueblo que sacó de Egipto, Él lo introduciría en la tierra prometida. Dios los haría entrar a esa tierra que fluía leche y miel. Pero a través de la historia nos damos cuenta que ese mismo pueblo que Dios sacó de Egipto, murió en el desierto, pereció sin ver lo que se les había prometido. Imagínense, Dios le hizo promesa al pueblo de Israel y la primera generación se perdió en el desierto, desapareció, murió en el desierto sin poder ver lo que Dios le había prometido. Ahora la pregunta es, si Dios le prometió algo, ¿por qué Dios no cumplió? No, Dios no es que no haya cumplido. Dios cumplió con lo que Él prometió. Lo que pasó fue que el pueblo se desvió del compromiso que tenía con Él, de lo que el pueblo tenía que hacer para alcanzar lo que Dios ya le había entregado. Amén, se desvió el pueblo, desvió el camino, cambió la dirección, por eso no llegaron al final a donde tenían que llegar. Todo aquel pueblo que Dios sacó de Egipto pereció en el desierto sin ver lo que Dios le había prometido. Excepto, dice la Biblia, Josué y Caleb y los de 20 años hacia abajo, que fue la segunda generación. Pero la Biblia dice que todos los demás perecieron en el desierto sin ver la tierra que Dios ya le había dado. La queja que este pueblo tuvo ante Dios llevó a Dios a decirle al pueblo, ustedes se quejaron tanto que he decidido no introducirlos en la tierra que yo les prometí. Se quejó tanto el pueblo que Dios decidió no introducirlos. ¿Sabe por qué? Porque perdieron el diseño. Perdieron el diseño cuando usted y yo empezamos a hablar contrario a lo que Dios nos ha dicho. Cuando usted y yo empezamos a creer diferente a lo que Dios nos ha hablado. ¿Sabe lo que empezamos a perder? Empezamos a perder el diseño. Empezamos a perder la dirección. Empezamos a perder el camino hacia donde Dios ha dicho que nos llevará. Cada vez que usted y yo perdemos la dirección, ¿sabe lo que empieza a operar en nosotros? Una forma de hablar diferente. Cuando usted y yo perdemos la dirección, lo que empieza a operar en nosotros es un espíritu diferente. Y lo vamos a ir viendo a través de esta palabra hoy día. ¿Por qué? Porque si hay algo que enfada a Dios, escúcheme bien, si hay algo que irrita a Dios, es vivir quejándonos. Si hay algo que irrita a Dios, es vivir hablando contrario a lo que Dios habla. Si hay algo, hermano, que de alguna forma irrita a Dios, es vivir hablando contrario a lo que Dios ha dicho. Es vivir hablando contrario a lo que Dios ha dicho o a lo que Dios ha establecido. Si hay algo que enfada a Dios, es que la boca con la cual usted habla de Él, es que la boca con la cual usted habla de Él, de esa misma boca salga lo contrario que ha dicho Dios. Si hay algo que a Dios no le gusta, es que de esa boca la cual usted usa para profetizar, para hablar, para bendecir, salga lo que no tiene que salir. ¿Sabe lo que pasó con Israel? Israel empezó a murmurar, empezó a hablar diferente a como hablaba Dios. Israel empezó a hablar diferente a lo que Dios le hablaba, a lo que Dios le decía, lo cual ellos tenían que poder cultivar, tenían que poder fortalecer, tenían que poder declarar para poder llegar hacia el lugar donde Dios los llevaba.
Si hay algo que enfada a Dios, le decía, es que de la boca con la cual usted habla de Él salga lo que no es de Él también. Si hay algo que molesta a Dios, es que usted y yo nos quejemos y no creamos que al final Dios tiene el control de todo lo que usted y yo pasamos. ¿Sabe cuál fue la causa por la cual esta generación no entró? Porque empezó a hablar diferente a lo que Dios le habló. ¿Sabe cuál fue la causa por la cual el pueblo de Israel no pudo entrar a esa tierra que fluía leche y miel? Esa tierra donde ellos se iban a establecer. Esa tierra que le iba a dar descanso, prosperidad. Esa tierra que iba a ver sus generaciones crecer. Fue que ellos empezaran a hablar diferente a la promesa de Dios. Fue que empezaran a creer diferente a lo que Dios había establecido para que ellos llegaran a esa tierra de Canaán. La Biblia dice que cuando vinieron los 12 espías, ellos hablaron tan mal de la tierra que habían reconocido. Hablaron tan contrario a lo que Dios les había dicho, que hicieron que el pueblo desfalleciera y comenzara a quejarse, haciéndolo dudar de lo que Dios había dicho y de lo que Dios habló. Cuando usted y yo hablamos contrario a lo que Dios habla, podemos afectar nuestro círculo cercano, nuestro exterior, podemos afectar a quienes nos rodean. Cuando usted y yo empezamos a hablar diferente a lo que Dios habla, de su boca empieza a salir lo contrario, lo contrario que Dios ha puesto ahí. ¿Sabe que podemos afectar nuestro entorno? ¿Sabe que sin querer usted y yo podemos dañar, podemos dañar el lugar hacia donde Dios lo lleva a usted y también a los que están a su alrededor? Fue tan perversa su maldad que ellos murieron delante de Jehová consumidos. Estoy tratando de resumir un poco para ir al mensaje. Fue tan perversa su maldad que ellos murieron delante de Jehová consumidos. Mire, ¿sabe por qué? Por plagas. Porque hicieron que toda una nación desfalleciese y dejase de creer en la palabra que Jehová le había dado. Fue tanta la maldad, fue tanto lo que irritaron a Dios, que Dios envió plagas y al final en el desierto los consumieron. La duda, la queja y la murmuración, escuche 3 cosas. La duda, la queja y la murmuración llevó a Dios a un punto de no darle a esta generación lo prometido. Si hay algo que retrasa lo que Dios nos ha dicho, si hay algo que retrasa lo que esperamos de parte de Dios, primero es que no clamemos a Dios. Y segundo, es que hablemos contrario a lo que Dios ha dicho. Acuérdese que en el mundo espiritual sus palabras tienen poder. ¿Sí? En el mundo espiritual, si sus palabras son de bien, en el mundo espiritual lo que usted va a cosechar va a ser algo bueno. Pero si sus palabras no son de bien, el enemigo también en el mundo espiritual tomará sus palabras y al final usted recogerá no lo bueno de Dios, sino que lo que usted soltó con su propia boca. Porque Dios dijo, se quejan contra mí, me han tentado ya 10 veces y no oyendo mi voz murmuraron contra mí y me irritaron. Por eso es que cuando no hay control de lo que sale de nuestra boca, que como hizo, de lo que sale de nuestra boca, como hizo Dios con Isaías, a lo mejor también puede hacer con nosotros. ¿Usted sabe lo que pasó con Isaías? En el capítulo 6, 7, Isaías dice que él le habla a Dios y le dice, yo no puedo hablar lo que tú hablas porque en realidad estoy lleno de pecado. Y dice la Biblia que del altar salió un querubín. Un arcángel dice que con unas tenazas tomó un abrazo y tocó los labios de Isaías. E Isaías ya pudo hablar conforme a lo que hablaba Dios. Y hay cosas que usted y yo necesitamos, cambiar, hermano. Necesitamos cambiar, conforme a lo que sale de nuestra boca. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas cosas que se pueden retrasar por causa, no por causa de Dios, sino por causa de lo que usted y yo estamos confesando o declarando. Israel se quejó tanto de su proceso que Dios le dijo, me irritaron. ¿Cuántos saben que tu queja irrita a Dios? Nosotros sí tenemos algo que somos muy buenos para quejarnos. Somos muy buenos para decirle al Señor, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿O por qué tengo que enfrentar o vivir esto yo? Cuando Dios lo que está esperando es que de ti y de mí cada día en medio de los procesos, en medio de las situaciones, haya alabanza cada día a su nombre. Haya confianza en lo que Dios nos ha hablado, haya confianza en la palabra de Dios, tengamos fe en lo que Dios nos ha prometido.
Por lo tanto, no entrarán a la tierra, le dijo, que yo les prometí a sus padres que se las daría por heredad. Pero de Josué y Caleb, escúcheme, porque aquí vamos a entrar al mensaje. De Josué y Caleb, Dios no dijo lo mismo, sino que Dios dijo, ellos poseerán la tierra que yo les di a sus padres y sus hijos la heredarán. Vamos allá a Números 14, verso 21 al 24. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Mire lo que dice Dios de Josué y Caleb. ¿Y sabe por qué Dios habla eso de Josué y Caleb? Porque hay características en usted y en mí que van a hablar de usted y van a hablar de mí. ¿Se acuerdan? En un mensaje pasado decíamos que muchas veces nuestros hechos hablarán más que nuestras palabras. Y aunque usted y yo queramos disfrazar nuestras palabras, nuestros hechos las sacarán a la luz. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús, 14 de Números, verso 21 al 24. Dice, más tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Escuchen lo que dice el verso 23, dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. O sea, mira lo que te voy a decir, tú y yo conocemos el poder de Dios. De alguna forma tú y yo sabemos, hemos visto la gloria de Dios. Dios ha hecho cosas extraordinarias en nuestras vidas, en nuestros seres queridos, o muchas veces en el lugar donde usted y yo no ha tocado estar. Sí, y aquí Dios le dice, todos aquellos que han visto mi gloria, mis señales, y han visto todo lo que yo hice, desde el momento que los saqué de Egipto, dice, y me han tentado ya 10 veces, dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Dice Dios, no, ninguno de los que me irritaron la verá. Escuche, porque si hay algo que irrita a Dios, es que viendo su gloria y conociendo su poder y sus señales, aún así a nosotros nos cueste tanto ir. Viendo todo lo que Dios ha hecho en medio de cada uno de nosotros, hermanos, nos cueste tanto ir. Viendo el poder que tiene Dios, cómo Dios nos ha librado de alguna forma, cómo Dios nos ha sanado, cómo Dios nos ha transformado, cómo Dios ha hecho milagros en nosotros, hermanos, nos cueste tanto en este tiempo ir. Verso 24 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, diga conmigo otro espíritu. Ahora, ¿cómo supo Dios que había otro espíritu en él? ¿Cómo usted y yo diferenciamos el espíritu que hay en cada uno de nosotros? Escuche lo que dice acá, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. Cuando está el Espíritu de Dios operando en nosotros, nadie nos llama. Usted va solo en busca de Dios. Cuando está operando, ese espíritu que agrada a Dios, ese espíritu que Dios puso en nosotros, a usted nadie le dice venga. Usted se determina a buscar a Dios. Mire la característica de Caleb, dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Cuál espíritu? El de ir en pos de él. Pero curiosamente esto no lo decidió Dios, lo decidió Caleb. Hermano, lo decidió Caleb. Por eso hay característica en el hombre, en el cual Dios ha puesto algo de él en ellos. Es porque hay una actitud de buscar a Dios. Hay una actitud de ir en pos de lo de Dios, de ir en pos de lo que Dios tiene para su vida. Dice, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. O sea, Caleb vio lo mismo que vieron los demás espías. Vio los mismos problemas, los mismos gigantes, las mismas ciudades, las mismas murallas, el mismo desierto, los mismos ejércitos. Pero él determinó aún en medio y enfrente de las mismas circunstancias que vieron otros, que enfrentaron otros, él decidió seguir a Jehová. Él decidió obedecer a lo que Dios ya le había hablado, porque Dios ya le había hablado. Acuérdese que ellos habían ido a reconocer la tierra. Dice, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Quién iba a hacer entrar a Caleb ahí? O sea, cuando tú y yo determinamos seguir a Dios, servir a Dios, obedecer a Dios, caminar en pos de él, hermano, hay cosas que tú no puedes hacer solo, pero Dios te hace ingresar a ella. Dios te hace acceder a ella, Dios te hace alcanzarla. ¿Sabes por qué? Porque hay una característica en aquel en donde opera el Espíritu de Dios. ¿Y sabe cuál es? Es que se determina voluntariamente a buscar a Dios. Se determina voluntariamente a buscarle a Él, a tener un encuentro con Él, a servirle a Él.
Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posición. Porque ¿cuál es la característica de cuando opera el espíritu correcto en nosotros? Es cuando usted y yo decidimos ir en pos de lo que Dios nos habló. Por eso hoy día hay mucha gente detenida. Hoy día hay mucha gente estancada. ¿Sabe por qué? Porque lo que está operando en ellos es algo que no es de Dios. Acuérdese que este era el pueblo de Dios. Este era el pueblo de Dios, pero operaba algo en el pueblo de Dios que no era de Dios. ¿Sí? Era el pueblo de Dios, era el pueblo que Dios sacó de Egipto. Era el pueblo que Dios sacó para llevarlo a la tierra que fluía leche y miel. Pero ¿sabe cuál fue el problema de este pueblo? Es que el espíritu con el cual salió de Egipto no era el espíritu de Dios, sino que era el espíritu incorrecto. Pero en Josué y Caleb había algo diferente. Por eso Dios dice, en ellos hay un espíritu diferente. ¿Y cómo Dios lo identifica? ¿Sabe por qué? Porque voluntariamente decidieron ir en obediencia a Dios. Voluntariamente decidieron ir en pos de Él. Voluntariamente decidieron ir tras la voluntad de Dios. Acuérdese que ellos fueron junto con los otros 10 espías. ¿Cuál fue la característica de la cual habló cuando dijo que había un espíritu diferente en Caleb Dios? La característica fue que aun viendo y oyendo lo que oyeron y vieron los otros también, Caleb decidió ir en pos de Dios. Oyendo lo mismo que oyeron los demás, viendo lo mismo que vieron los demás, Caleb decidió, dijo, no, yo voy a buscar a Dios. Cuando usted lee el libro de Josué, acuérdese que el pueblo de Israel no quería pasar el Jordán. ¿Y sabe cuál fue la característica de Josué? Dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, Josué fue el que decidió también ir en pos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso marca el espíritu que opera en cada uno de nosotros. Aunque usted no crea, eso marca el espíritu que opera en cada uno de nosotros. Es que usted y yo no servimos, hermano, por lo que necesitamos. Servimos por gratitud. Buscamos a Dios porque hay tanto por qué darle gracias. Buscamos a Dios porque hay tanto, por qué humillarnos delante de Él. Esa es una característica de aquel que está determinado aún en medio de lo que enfrenta, ir en pos de Dios. Si usted está aquí es porque está esa característica en usted. Claro, y a lo mejor hay mucho en sintonía. Déjeme decirle que de alguna forma a lo mejor desconocen esta palabra. Desconocen la característica de aquel, escúcheme bien, que tiene el espíritu que agrada a Dios. Y la característica es que a ellos nadie los llama. A ellos ya se le habló, ellos escucharon la palabra de Dios y ahora pase lo que pase, nadie los va a sacar, nadie los va a cambiar de lo que Dios le ha dicho. Esa fue la actitud de Caleb, pararse y determinarse a creerle a Dios, aún viendo y oyendo lo que los otros también vieron y oyeron. Caleb decidió ir en pos de él, decidió creer, no en lo que veía, sino en lo que Dios le habló. Entonces es importante definir esto, ¿sabe por qué? Porque podemos estar en el grupo que recibe las promesas, pero a causa de lo que sale de nuestra boca podemos llegar a morir sin verlas. Podemos estar en ese grupo, acuérdese, Caleb, Josué estaban en medio del pueblo de Israel, pero ellos vieron las promesas a causa de lo que salió de la boca de ellos. Vamos, tomemos la tierra, los comeremos como pan, Dios nos la entregó. Pero los otros 10 más, todo el pueblo dijeron, volvamos, no podemos, parecemos langosta. Esa es tierra que traga a sus moradores. Entonces podemos estar en el grupo que recibe las promesas, pero a causa de lo que sale de nuestra boca podemos morir sin verla o morir sin disfrutarlas. Podemos quizás estar en el grupo que recibe las promesas y alcanzar las promesas, pero también disfrutar esas promesas que Dios nos dio. O como podemos también quizás a través, escúchame bien, de no tener una determinación de seguir a Dios, podemos quizás estar en medio de las promesas, pero sin poder alcanzarlas. Entonces hay dos tipos de grupos, pero es usted el que decide en cuál de los dos usted quiere estar. Caleb dijo así, tomemos la tierra.
Si Dios nos la entregó, vamos, los comeremos como pan. Caleb determinó ir en pos de lo que Dios dijo. Determinó estar en el grupo que no solo iba a oír las promesas, sino que las iba a alcanzar. Esa fue una decisión de Caleb, como la decisión que usted y yo debemos tomar cada día. De eso habla un poco el mensaje de hoy día, porque Dios no quiere que usted y yo seamos del grupo que recibe las promesas, pero que se queda en el desierto por causa de la duda, por causa de la queja y por causa de lo que sale de su boca. ¿Sabe por qué hay gente en el desierto hoy en día sin saber qué hacer y todo le ve igual? Por causa de la duda, por causa de la queja y por causa de lo que sale de su boca. 3 características que no estuvieron en Caleb, y Dios dijo, él tiene un espíritu diferente. 3 características, las cuales usted tiene que rechazar de su vida. ¿Sabe por qué? Por causa de lo que Dios puso en usted. Por causa de lo que Dios quiere hacer a través de usted. Lo que Dios quiere es que usted y yo tengamos la actitud y el espíritu correcto. ¿Para qué cosa? Para que podamos no solo recibir promesas, le decía, sino también junto a nuestros hijos disfrutar de ella. El espíritu diferente en usted lo tiene que llevar a entender que vamos a tener que pasar por situaciones. Ese espíritu diferente en usted lo tiene que llevar a entender que vamos a pasar por desiertos. Vamos a pasar por procesos que a lo mejor usted no quiere pasar, pero que son necesarios para llegar al lugar hacia donde Dios nos lleva. Acuérdese que el desierto era un lugar necesario cruzar. ¿Sabe por qué? Porque no había otro camino para llegar a Canaán. No había otro camino para llegar al lugar hacia donde Dios los quería llevar, hacia donde Dios llevaba a su pueblo. Y hay cosas que muchas veces se van a presentar en el camino, como lo que vivimos en estos tiempos de hoy. Que usted muchas veces lo ve como una dificultad, lo ve como un problema, cuando es el camino que Dios está usando para llevarlo hasta el final. Cuando es el camino que Dios está usando para llevarlo, hermano, hacia donde Dios lo quiere llevar. Y hay situaciones que, mire lo que te voy a decir, hay situaciones que pueden escapar del hombre, pero no escapan de la mano de Dios. Es Dios el que permite que este pueblo perezca en el desierto. ¿Sabe por qué? Simplemente porque este pueblo no se determinó a ir en pos de Él. Por eso una situación, un problema, lo que tú estés enfrentando, hermano, no puede determinar tu final. No puede determinar el lugar hacia donde Dios te quiere llevar. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene algo preparado para ti. Dios tiene un lugar que tú y yo tenemos que alcanzar, porque Él ya lo preparó para nosotros. Claro, pero tiene que cambiar nuestra actitud. Por eso las situaciones las enfrentamos como. Ya no las enfrentamos como cuando estamos en Egipto. Ese fue el problema de Israel, que la empezó a enfrentar con la mentalidad de Egipto. Y con la mentalidad de Egipto, usted y yo no podemos cruzar el desierto. Porque el desierto los cruzan, ¿sabes quiénes? Los que se determinan a ir en pos de Dios. Los que se determinan a ir en pos detrás de Él. Los que se determinan a tomar la palabra independiente a lo que vivan, independiente a lo que vean. Y dicen, vamos, avancemos, porque yo sé que Dios me va a hacer atravesar este lugar. Dios me va a sacar de esta situación. Acuérdense que Caleb vio lo mismo, con Josué vieron lo mismo que los otros 10 espías. Pero el mensaje que ellos entregaron a Moisés, el mensaje que entregaron a la multitud, no fue lo que ellos vieron. Fue lo que Dios les mandó a ver. Fue lo que Dios les mandó a reconocer. Fue lo que Dios les mandó a hacer. El problema de los 10 es que trajeron lo que vieron naturalmente. Se olvidaron de la promesa que Dios les había dado. Esa es la tierra que yo les doy. Se las entregaban antes de entrar. Esa tierra era de ellos antes de entrar a ella. El problema fue que no escucharon a Dios y no escucharon los problemas, las situaciones que vieron. El espíritu diferente en usted lo tiene que llevar a entender que vamos a tener que pasar por desierto, pero no para quedarnos a morir ahí. Si usted y yo buscamos ir en pos de Dios, el desierto no es nuestro final. El problema no está para matarnos, el problema no está, hermano, para terminar con usted o para decir hasta aquí nomás llegó. Cuando usted y yo nos determinamos a ir en pos de Dios, el problema Dios lo usa, ¿sabes para qué? Para llevarte al lugar de la promesa.
El problema Dios lo usa para hacernos cruzar más rápidamente hacia donde tenemos que llegar. Por eso la travesía duraba 40 días y se demoraron 40 años. Dios le dice a Moisés por cada día que se demoraba llegar al lugar donde Dios los llevaba, le dijo, 40 años los haré vagar, los haré dar vueltas solo alrededor de este monte. Y hay cosas que se demoran en nosotros, ¿sabe por qué? Porque no nos determinamos, nos negamos literalmente a ir en pos de lo que Dios nos ha dicho. ¿Sabe por qué hay gente viviendo procesos todavía? Porque perdió el camino, perdió el rumbo, perdió el diseño, no se determinó, no se ha determinado a ir en pos de Dios. Si hay algo que te hace llegar a la promesa es determinarte tú a caminar en pos de Él. A Josué se da cuenta que nadie lo motivó. A Caleb nadie lo motivó. Josué no le dijo a Caleb, vamos, se puede. No, Caleb dijo, vamos. Por eso Dios habla de Caleb y le dice, él tiene un espíritu diferente. Y hoy día, como usted y yo vamos a discernir a los que vamos a llegar al final, a través de ir en pos de Dios, a través de que usted y yo veamos y oigamos lo mismo que oyen y ven los demás, pero usted y yo tenemos una determinación y es caminar conforme a lo que Dios nos habló. Decía, vamos a tener que pasar por el desierto, pero no para quedarnos ni morir ahí. ¿Sabe por qué? Porque el desierto no es el destino. El desierto no es el lugar donde Dios nos quiere llevar a habitar. Ahora hay que pasarlo, claro que hay que pasarlo. Y eso es lo que debemos conocer y debemos entender. Porque en este mundo Jesús dijo, vamos a tener aflicciones, vamos a tener situaciones. Hay que pasarlo por causa del lugar al cual Dios nos prometió llegar. Claro, ¿sabe? La Biblia dice claramente que Dios no los hizo pasar por donde tenía que hacerlos pasar porque sabía que el pueblo se iba a asustar. Dios los metió al desierto, era el trayecto más corto que había que recorrer. Los pasó por ahí, los iba a llevar por ahí para poder acortarle los días, el trayecto y no tuvieran que enfrentar batallas porque ellos podían volverse atrás. Acuérdense que la primera generación, Moisés solo tuvo 3 batallas. 3 batallas, hermano, en toda la travesía. No así Josué. Josué entró, pasó el Jordán y la primera ciudad que tenía que conquistar era Jericó, la ciudad más difícil, más amurallada. Ellos cada ciudad que conquistaron, cada batalla pelearon. Pero Moisés no, ¿sabe por qué? Porque Dios conocía el corazón del pueblo. Dios sabía de dónde lo había sacado. 430 años vivieron en Egipto. 430 años tenían costumbres del mundo, formas del mundo, y las cuales Dios tenía que ir tratando a medida que los iba acercando a la promesa. El problema fue que el pueblo no caminó detrás de la voluntad de Dios. El problema fue que el pueblo dijo, no. Nosotros no vamos a ir ahí, nos vamos a volver atrás a través del mensaje que trajeron los 10 espías. Hay que pasarlo por causa del lugar al cual Dios nos ha prometido llegar, pero para llegar a ese lugar, Dios no nos va a empujar, sino que hay que determinarse a ir en pos de Él. Hoy día hay mucha gente, hermano, que está esperando que Dios haga algo para salir de la posición que están. Hoy día hay mucha gente que está estancada, paralizada, esperando que, hermano, que el mundo diga algo para ellos poder avanzar. Hay mucha gente quizás esperando que hablen estos 10 espías para recién empezarse a mover, cuando Dios ya nos mandó a activar. Cuando Dios ya nos mandó a activar, ¿sabe por qué a Josué, a Caleb, a Moisés los querían apiedrar y querían matarlos? Porque en ellos había un espíritu diferente, hablaban diferente, declaraban diferente, creían diferente. Habían determinaciones diferentes y la determinación era ir en pos de lo que Dios había dicho. Si en nosotros hay un espíritu diferente como lo hubo en Caleb, si en usted hay un espíritu que agrada a Dios, se va a notar. ¿Sabe usted que se va a notar y sabe por qué? Porque usted no va a necesitar que nadie lo motive o lo empuje a hacerlo.
Si en usted y yo está ese espíritu de Caleb, ese espíritu que agrada a Dios, nadie lo va a llamar. Usted sabrá, detrás de quién tiene que caminar. Usted sabrá en pos de quién tiene que hacerlo. A Caleb nadie le dijo, Caleb, anímate nomás. Dios no le dijo, mira, yo estoy contigo. No, Dios le habló una vez y Caleb entendió lo que Dios le hizo ver. Por eso había un espíritu diferente. Y Dios dice, mi siervo Caleb, él va a entrar porque en él hay un espíritu diferente. La característica, ¿cuál fue? Que Caleb determinó. Diga conmigo, determinación. Esa es la que tiene que tener cada creyente. Esa es la que tiene que tener cada uno que dice caminar en pos de Dios. Determinación, ¿sabe para qué? Para independiente a lo que veamos, independiente a lo que enfrentemos. Hermano, usted y yo no nos detengamos en lo que Dios ya nos mandó a hacer. Esa fue la característica de Caleb, no detenerse en lo que Dios ya le había dicho. El problema fue que cuando entró a la tierra vio gigantes, vio ciudades amuralladas, vio diferentes pueblos, vio lo mismo que vieron los otros 10. La diferencia de Caleb fue que él no se determinó, su determinación no fue por lo que vio, no fue por lo que oyó, sino que fue por lo que Dios le habló. Y eso es lo que nos tiene que mantener a nosotros, esa palabra es la que nos sostiene. Es la palabra la que te sostiene, ¿sabes por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra. Y cuando tú y yo estamos oyendo la palabra de Dios, hermano, y tenemos nuestra vista puesta en ella, lo que pasa a nuestro alrededor no nos detendrá. Lo que pase a nuestro alrededor no nos va a detener, ¿sabe por qué? Porque nuestro espíritu es diferente. Porque lo que Dios puso en ti, no es lo que tiene el mundo. Lo que Dios puso en ti es algo de poder. Usted lo hará porque usted cree primero en lo que Dios le habla y segundo porque hay un espíritu diferente en usted. Estos dos hombres, Josué y Caleb, pudieron entrar a la promesa de Dios porque nunca dudaron ni murmuraron en lo que Dios le habló. Por eso es importante la determinación para ir en pos de Dios. Porque será eso lo que manifestará el espíritu que realmente está operando en usted. Números 14, 26 al 27. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, mire lo que pasa del 26 al 28, Números 14. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Mire cómo Dios mira cuando usted y yo no hablamos lo que a Dios le agrada. Cuando usted y yo hablamos diferente a lo que Dios no habló. ¿Sabe lo que estaba haciendo el pueblo? Hablar diferente a lo que Dios le hablaba. Hablaba diferente a lo que Dios le hablaba. Dios le dijo, yo le entrego la tierra, y ellos decían, no, nos trajeron aquí a morir. Dios le decía, yo los puedo sanar, y ellos decían, no, yo. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. 28. Diles, le dijo Jehová, diles, vivo yo, dice Jehová, que según, mire qué importante, por eso es importante lo que sale de tu boca. ¿Sabe por qué? Porque así como usted y yo hablamos delante de la presencia de Dios, así Dios también hace con nosotros. No es que me puedo enfermar, te vas a enfermar. Diles, vivo yo, dice Jehová. Aquí no habló Moisés, habló Jehová. Y le dice que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Cómo habló el pueblo a los oídos? Murmurando, quejándose, irritando a Dios por causa de la duda, por causa del miedo, por causa de la murmuración. Dios le dice, bueno, ellos hablaron así, así será como ocurrirá con ellos. Por eso es importante lo que tú y yo hablamos delante de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque así como usted y yo hablamos, Dios hace también con nosotros. Así como usted y yo hablamos, es así como Dios hace con usted y conmigo. Bien dice Proverbios 20, 21 y 22 que del fruto de tu boca del fruto de tus labios se llenará tu vientre. Porque el poder está en la declaración, en lo que hablamos. El mundo espiritual, hermano, ya sea el mundo espiritual, ya sea a través de lo bueno que tú hablas o a través de lo malo que tú hablas, porque hay dos mundos espirituales, el de las tinieblas y el de la luz.
Cuando usted y yo hablamos lo de Dios, el mundo de las tinieblas tiembla y el de Dios se manifiesta. Pero cuando usted y yo hablamos, hermano, lo que no es de Dios, el mundo espiritual, el mundo de las tinieblas, hace eco de nuestras palabras. ¿Y sabe lo que hace? Nos envía lo que usted y yo hablamos. Nos envía lo que usted y yo hablamos. Y ahí la importancia y el cuidado de lo que sale de nuestra boca. Porque las circunstancias o las situaciones a las cuales muchas veces somos expuestos nos pueden llevar a dudar y a murmurar de aquello que Dios mismo nos prometió. Por eso no podemos permitir que ninguna circunstancia u opinión nos haga dudar de lo que Dios nos ha dado o nos haga dudar de lo que Dios nos ha prometido y ya ha trazado para nuestras vidas. Bien dice la Biblia que de una llave no puede salir agua dulce y agua salada. Bien dice la Biblia que de una fuente no pueden haber dos tipos de agua. Bien dice la Biblia que usted y yo no podemos servir a dos señores, o sea, no podemos creer un poco al mundo y un poco a Dios. Por eso Hebreos habla de Abraham como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque dice que se mantuvo creyendo que el que le había prometido era fiel para cumplirlo. Cuando Hebreo o Génesis habla de Abraham, habla del padre, lo nombra y lo muestra como el padre de la fe. Porque cuando él no tenía por qué creer, dice la Biblia que aún así depositó fe en lo que no veía, en lo que no creía. Dijo, voy a seguir creyendo. Voy a seguir creyendo. ¿Sabe lo que pasó con el pueblo de Dios? Caleb y Josué vieron la tierra, ¿sabe lo que ellos vieron? Lo que Dios les mandó a ver. Porque cuando usted y yo apartamos la vista de lo que Dios dice, empezamos a ver cualquier cosa, por eso nos llenamos de miedo. Cuando apartamos la vista de la palabra de Dios, hermano, empezamos a oír y a ver cualquier cosa, por eso el enemigo hace presa fácil de nosotros. Josué y Caleb, acuérdese, los 12 espías fueron a reconocer la tierra, vieron lo mismo que vieron los otros 10. ¿Cuál fue la diferencia? Que no se apartaron de lo que Dios les dijo. Hicieron lo que Dios les mandó a hacer, trajeron señales, muestras del fruto de la tierra. Los otros 10 se preocuparon de lo que veían, de lo que oían, no trajeron nada. Y aparte de no traer nada, ¿sabe lo que hicieron? Trajeron, mire, se vinieron llenos de lo que no tenían que llenarse. Y lo que hicieron fue transmitir eso a la población, al pueblo. Y llenaron de incertidumbre, de miedo y de incredulidad al pueblo hasta querer hacerlos volverse atrás. Mientras toda una nación decía no creo, Josué y Caleb decían se puede. Mientras todo un pueblo decía es imposible conquistar aquello, ¿sabe lo que decía Josué y Caleb? Vamos, lo comeremos como pan. Es lo que Dios nos ha dado para avanzar, para llegar. Por eso es importante cómo tú y yo estamos hablando a la congregación. Y usted tiene una congregación, ¿sabe cuál es? Su casa. Esa es su congregación. Después usted viene acá, aquí hay una reunión de santos, está la otra. Pero la primera congregación es nuestra casa. ¿Cómo hablamos a los nuestros? ¿Qué le decimos a los nuestros? Tenemos la confianza en lo que Dios nos ha dicho, seguimos perseverando aunque las cosas se vean contrarias, seguimos hablando como Dios quiere que hable aunque las cosas se vean negras y Dios ha dicho que es blanco. Porque eso marcará la diferencia. Será eso de lo cual Dios se agrade de nosotros. Porque así usted y yo sabe lo que estamos haciendo al hablar lo que Dios habla, creyendo en lo que Dios dice. Lo que estamos haciendo es manifestar lo que Dios ha hablado y ha puesto a través de nuestras vidas. Hermano, al manifestarlo por nuestra boca. Mientras toda una nación decía no creo, Josué y Caleb decían se puede. Y se puede porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Yo pensé que usted iba a decir amén. Se puede porque lo que Dios promete, Él lo cumple. Claro, el cielo, la tierra, todo lo que está del cielo hacia abajo, hermano, es blandito, va a pasar. Pero dice la Biblia que su palabra es la que permanece en nosotros para siempre. O sea, mientras usted y yo nos alineemos a ella, la cumplamos, esa palabra va a traer un resultado en usted. Porque esa palabra, hermano, no está basada, el cumplimiento de ella no está basado en las circunstancias. Está basado en la soberanía de Dios. Está basada en que Dios dijo, y si Dios dijo, Dios hace. Ellos dos le creyeron a Dios y tuvieron un espíritu y una actitud diferente. Por eso lo que marca la diferencia es tu actitud.
¿Sabe lo que tuvo Caleb? Fue una actitud diferente. Si vio lo mismo, es como que usted y yo escuchamos las mismas noticias todos los días. Lo que sale en el diario no sale, mi hermano, para usted de una forma y para mí de otra. No sale lo mismo. Y si capaz si tomamos un diario y lo leímos, vamos a leer lo mismo. La diferencia es la actitud que tenemos nosotros para responder a lo que nosotros estamos viendo o para responder a lo que nosotros oímos. Porque eso va a marcar la diferencia y eso va a mostrar el espíritu que opera en nosotros. Lo que mostró el espíritu que operaba en Caleb, ¿sabe qué fue? La determinación de creerle a Dios y no creer a lo que había visto en la tierra que fue a reconocer. Esa fue la diferencia de Caleb. Por eso la diferencia que va a marcar en ti, algo diferente será en que tú, independiente a lo que vivas, independiente a lo que pases, independiente a lo que enfrentes, tú no renunciarás a ir en pos de lo que Dios ha dicho de tu vida. Porque eso marca la diferencia, no son los años, es la actitud enfrente de lo que Dios ha dicho o para responder lo que Dios te habló. Porque cuando está el Espíritu de Dios en alguien, en ese alguien, o a ese alguien, lo que lo mueve es ir a Dios. Lo que lo mueve no es lo material, lo natural, sino que su fe a través de su determinación para buscar cada día a Dios. Verso 23 del mismo capítulo 14. Dios le dijo, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. O sea que hay promesas que se pueden atrasar en tu vida. Escúcheme bien. Hay promesas, hay respuestas que se pueden atrasar en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Por causa de lo que sale de nuestra boca, por causa, hermano, de no caminar, de no hacer, de no vivir, de no hablar como habla Dios. De no pensar como Dios quiere que usted y yo pensemos. Hay cosas que se pueden atrasar, hay cosas que pueden venir a nuestras vidas que Dios nunca las envió. Por eso hay mucha gente que vive, hermano, llena de terror. Mire, déjeme decirle, y se enferma sin que tenga motivo de enfermedad. ¿Sabe por qué se enferma? Porque es un imán, escúcheme bien, es un imán para traer lo que Dios nunca le envió. Usted y yo debemos ser un imán para traer lo de Dios. Que cuando venga una situación usted pueda decir, no, Caleb, esto fue lo que vio, pero esto fue lo que habló. Y lo mismo tiene que pasar con usted. Podemos ver muchas cosas contrarias, pero nuestra confianza no está en lo que estamos viendo, sino en lo que Dios está hablando. Y eso va a marcar la diferencia, eso lo empoderará a usted. Eso le dará fuerza a usted para pararse en medio de su debilidad. Eso le dará fuerza a usted para levantarse aunque esté lleno de problemas. ¿Sabe por qué? Porque usted no está oyendo lo que dice el mundo, usted está creyendo en lo que Dios ya le habló. Dios le dijo a Caleb, pasen a reconocer la tierra que yo les doy. Ya se las dio. ¿Sabe cómo entró Caleb? Como un caballero, como un rey. Tomó posesión de eso, trajo muestra, trajo evidencia. Y después le dijo a Moisés, vamos, estoy ansioso por ir a tomar esa tierra, si al final lo que estén ahí lo vamos a usar en favor de nosotros. La actitud va a marcar la diferencia, hermano. La actitud va a marcar la diferencia. La actitud tuya va a mostrar también lo que opera dentro de ti. Verso 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Y me gusta, yo acá tengo subrayado lo que dice la Biblia, dice, y decidió ir en pos de mí. O sea, a Caleb nadie le dijo que había que hacerlo. Hermano, usted que está allí en su casa, usted que está allí en no sé donde quiera que usted se encuentre, a lo mejor no se está congregando. A lo mejor usted no está yendo a la iglesia donde se congrega en el lugar donde usted está. Y a lo mejor está esperando que algo ocurra. Déjeme decirle una cosa, la determinación la tiene que tomar usted. Porque eso marcará la diferencia en la presencia de Dios, eso marcará la diferencia de lo que Dios hará y dirá también de usted. Usted y yo vemos los mismos problemas. A lo mejor tenemos quizás situaciones diferentes, pero todas al final están como en una misma línea. Pero la respuesta que usted y yo tengamos para ellas será lo que marcará la diferencia delante de Dios. Eso fue lo que marcó la diferencia aquí delante del Señor, en Caleb y los demás. Y decidió ir en pos de mí, dijo, yo le meteré, dijo Jehová, en la tierra donde entró. Por eso hay cosas que son difíciles de alcanzar. Pero cuando tú determinas ir en pos de Dios, no la alcanzas tú, ya Dios te accede a ella. Claro, hay cosas que son imposibles que usted pueda solucionar, arreglar o remediar naturalmente.
Pero cuando tú te determinas a ir en pos de Dios, a creerle a Dios, a caminar detrás de lo que Dios dice, a creer, a hacer, a caminar conforme a su voluntad, hay cosas en las cuales Dios, aunque la gente dice es imposible, Dios te toma y Dios te accede, Dios te mete. Era imposible que David llegara a ser rey. Era imposible que un muchacho que nunca se había puesto una armadura llegara a pelear con un gigante. Pero acuérdese que el que peleó con David fue Jehová Dios de los ejércitos. El que puso poder en esa piedrecita que David eligió lanzarle al gigante fue Dios. Algo imposible ocurrió, ¿sabe por qué? Porque David decidió ir en pos de Dios, en pos de lo que Dios había oído de parte de Dios. Mientras los otros se negaban a creerle a Dios y actuaban negativamente, ellos con su actitud, Josué y Caleb, honraban y alababan a Dios. Mientras otros lloraban, ellos confiaban. Mientras otros se quejaban, ellos decían, los comeremos como pan. Mire la actitud de Caleb, la actitud de Josué. Mientras otros hermanos se negaban a salir, mientras otros se negaban a avanzar, ellos decían, vamos, hay cosas preparadas para nosotros. Porque en ellos había una actitud y una forma de hablar diferente. Cuando hay un espíritu que agrada a Dios, hermano, en ti hay una forma, hay una actitud y una forma de hablar diferente. Si de lo que hay en el corazón, ¿qué dice la Biblia? Hablará la boca. ¿Cómo usted sabe qué espíritu opera en la persona? Conforme a lo que sale de aquí. Porque de lo que hay en el corazón, habla la boca. Usted, aunque no quiera hablar lo que hay en su corazón, su boca suelta solo lo que hay. Y ahí usted discierne qué es lo que opera. ¿Qué espíritu está operando en la persona y contra qué usted y yo de alguna forma estamos lidiando? Dios dijo, en mi siervo Caleb salió lo que no salió en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dijo, volvámonos. Caleb dijo, entremos, tomemos la tierra que Dios nos dio. Si al final se nos vienen, dice, se nos paran, los comemos, dijo, los vamos a desarmar. ¿Y qué dijo Dios? No, en él hay algo correcto, en ellos no. Por eso es importante, hermano, cómo tú estás pensando. Cómo tú estás pensando. Porque como tú piensas, así también tú vas a actuar y vas a hablar. Y acuérdate que tus palabras tienen eco. En el mundo espiritual tienen eco, y así como tú y yo hablamos, ya sea, mira, contrario, el reino de las tinieblas hará eco de tus palabras. Y si usted y yo hablamos contrario delante de Dios, aún Dios hará así con nosotros como hemos hablado. Verso 27 al 33 del capítulo 13. De Números 13, aquí ya terminando casi. Números 13, verso 27 al 33. Y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra. Aquí está la noticia que traen los espías. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. La que ciertamente, mire, sabían lo que pasaba. La que ciertamente, están confirmando lo que pasa ahí. Están confirmando que la tierra, hermano, produce lo que Dios dijo. El problema es que ellos no creyeron que era Dios el que lo introducía ahí. Dice ciertamente, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, más el pueblo que habita en aquella tierra, y ahí empiezan a hablar, dice, habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, los gigantes. Amalek habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mire la convicción. Eso es determinación y convicción. Subamos nosotros, determinación, porque más podremos nosotros que ellos, convicción. Porque más podremos, es lo mismo cuando usted sale de su casa.
Usted dice, vamos en el nombre del Señor porque sé que Dios me guarda, sé que Dios me cubre, sé que soy bendito al salir y bendito al entrar. Una determinación y una convicción. Verso 31 dice, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer. Ni siquiera, escúcheme bien, ni siquiera se pararon al lado de uno. Ni siquiera se acercaron a un gigante, sino que al parecer, a su manera de pensar, ellos se veían como langostas. En su mente se veían como langostas al lado de ellos. Dice, y éramos nosotros a nuestro parecer, no al parecer de los demás. No, ni los gigantes pensaban así, sino que ellos pensaban a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos, y nunca se acercaron a los gigantes. Nunca se acercaron a los gigantes porque como tú te ves, es así como tú piensas. Y como tú piensas, es así como tú vas a reaccionar. Como usted piensa, es así como usted va a vivir. Por eso es importante cómo tú y yo estamos pensando, cómo tú y yo estamos recibiendo la palabra de Dios y cómo la estamos poniendo por obra. ¿Sabe por qué? Porque así como usted y yo pensamos, hablamos. Y si usted y yo no tenemos control en lo que hablamos, ¿sabe lo que va a suceder así como hablamos delante de Dios? Así Dios también hará con nosotros. Así Dios también hará con nosotros. Y estas son actitudes y confesiones que pueden cambiar nuestro destino para bien o cambiar nuestro destino para mal o para algo que Dios no quiere. Verso 27, 28, ¿hasta cuándo iré? Del capítulo 14, ¿hasta cuándo iré a esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. O sea, cambiaron su destino. Conforme a como hablaron, ellos se direccionaron a un destino diferente al que Dios había preparado para ellos. Por eso ten cuidado con lo que dice cuando estás en el desierto. Tenga cuidado con lo que dice cuando usted está metido en medio de una situación, aflicción o prueba. ¿Sabe por qué? Porque esas palabras tienen poder, hermano. Como usted piensa es importante. No es que usted no pueda pensar, a lo mejor de repente hasta nos turbamos, pero cierre su boca. No hable mal, ¿sabe por qué? Porque sus palabras tienen poder en el mundo espiritual. Acuérdese que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. O sea que las palabras que salen de su boca, usted le puede dar vida o le puede dar muerte. Tenga cuidado con lo que sale de su boca. Tenga cuidado con lo que sale de su boca en los procesos. Cuidado con lo que confesamos cuando estamos en medio de la prueba. Porque Dios le dijo a Moisés en el verso 28 del capítulo 14, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Porque lo que digas en medio de tu prueba, eso será lo que se va a manifestar en medio de ella. Lo que usted diga en medio de su proceso, eso será lo que se va a manifestar. Bien dice Hebreos que usted y yo somos de los que llamamos las cosas que no son, como si fuesen. O sea, porque hay un poder en nuestra declaración. Dios le dijo a Moisés, según ellos hablaron a mis oídos, así haré yo con ellos. Porque en medio de esos procesos Dios recoge nuestras palabras para responder de acuerdo a lo que hablamos y de acuerdo a lo que creemos. Termino con Proverbios 18, 20 y 21. Proverbios 18, 20 y 21 dice así, dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de lo que habla. O sea, está diciendo que lo que estamos hablando nos va a volver a nosotros. Se saciará del producto de lo que habla, verso 21. La muerte y la vida están en el poder ¿de qué? Apuesto que ni sabía que tenía tanto poder en su lengua. Porque Santiago dice que el miembro más diminuto, la lengua, es capaz de incendiar, pero
Es increíble, usted puede sujetar, mire, si usted sujeta su lengua, es capaz de sujetar su cuerpo. Y es muy difícil sujetar la lengua, aunque es uno de los miembros más diminutos del cuerpo del hombre. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama, comerá de su fruto. Cuando dice el que la ama, el que la cuida. Cuando usted ama algo, lo cuida. Y el que la cuida, comerá de su fruto. ¿Sabe por qué? Porque de sus palabras puede salir vida. Lo que usted dice en el mundo espiritual, hay uno que está atento para tomar sus palabras cuando no vienen de Dios y usarla en contra suya. Usarla en contra suya. Y cuando usted y yo hablamos cosas que no son de Dios, Dios también hace como usted y yo hablamos delante de Dios. Por eso es que es importante hacia dónde estás direccionando tu confianza, tu fe. Hacia dónde tú estás poniendo tu vista. Porque si la colocamos en lo que Dios no ha dicho, usted y yo debemos caminar y hacer conforme a lo que Dios no habló. ¿Qué importa? No importa todo lo que usted y yo podamos ver, leer, escuchar. Si Dios dijo, Dios hace. Porque esa es nuestra confianza. Caleb, no le importó ver las ciudades altas. No le importó ver a todos los pueblos. No le importó ver lo mismo, la raza de Anac, los anaseos. No le importó ver todo lo que vieron los otros 10. Sino que lo que había en Caleb, sabe lo que estaba en él, la palabra de Dios. Por eso dijo, vamos, si Dios nos entregó la tierra. Claro, esa es una determinación. Vamos, entremos, tomémosla. ¿Sabe por qué? Porque su confianza estaba en Dios. Él sabía que él no podía, solo no. Pero era Dios el que le había entregado la tierra. Era Dios el que dijo, yo los haré entrar a ella. Él se acordó de lo que Dios le dijo, por eso tenía la confianza en Dios. Y usted no se olvide de lo que Dios le ha hablado. No se olvide de lo que Dios le ha hablado, porque a lo mejor hay cosas que usted no puede vencer. A lo mejor hay cosas que usted ya no puede sanar, recuperar. A lo mejor hay cosas que usted perdió. Pero si hay alguien que las puede recuperar, si hay alguien que puede recuperar, hacer las cosas nuevas, ese es Dios, pero a través de su fe. Claro, por eso usted puede perder todo en esta tierra, pero no pierda la fe. Porque la fe puede restaurar, hacerte volver las cosas. Dios puede hacer nuevas las cosas por medio de ella. Por eso la fe, siendo una palabra tan corta, 2 letras, hermano, es algo tan poderoso que Dios puso en nosotros. Porque es a través de esa fe que usted y yo podemos vencer lo que sea que usted y yo enfrentemos. Lo que sea que usted y yo enfrentemos, hermano, por esa fe podemos vencer. Porque Jesús dijo, esa es vuestra victoria, vuestra fe, la que vence al mundo. Caleb, ¿sabe cuál fue la diferencia? Solo que él creyó a Dios. Y cuando creyó a Dios, algo se manifestó diferente a través de él. Por eso Dios dijo, no, ese tiene el espíritu mío. Ese tiene algo mío, y es la fe. Ese tiene algo diferente, él tiene un espíritu diferente, dijo. Por eso él entrará y yo lo accederé, yo le entregaré la tierra que le dije que le iba a entregar. O sea, ¿qué necesitamos nosotros, hermanos, para que las cosas cambien? Solo necesitamos ir en pos de Dios. Y lo que usted y yo no podamos hacer, Dios nos lo acercará. Lo que usted y yo no podamos alcanzar, Dios lo va a acercar. Dios lo va a acercar porque esa es la promesa. Es Él el que nos accede, pero Él es el mismo que nos accede, el que nos pide que confiemos en Él. Póngase en pie, por favor. Entonces jamás dejes que tu boca hable según las circunstancias. Jamás dejes que lo que estás viviendo o lo que estés enfrentando tome el control de tu boca, sino que habla según la palabra y la fe de parte de Dios que cada día Dios coloca en tu corazón. Nunca deje que su boca tome el control de la situación que enfrenta. Porque esas palabras, hermanos, pueden traer algo que usted y yo no esperamos, no queremos. Pueden traer cosas que Dios nunca nos ha querido enviar. Vamos a orar al Señor. Señor, oramos delante de tu presencia. Oramos, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oramos, Señor, porque sabemos, Dios mío, que si tú no estás, sabemos, Dios mío, que si no está esa palabra de fe que predicamos, Señor, poderoso Dios, vamos a sucumbir.